Reciban saludos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras temáticas y ahora vamos a abordar la visión de la ciencia, pero desde la postura del racionalismo crítico y desde la postura del constructivismo. Entonces volvemos a repasar qué es esta visión de la ciencia más acercada a estas posturas. Entonces, aquí la ciencia se concibe como un producto de la actividad social. Entonces, el conocimiento va siendo conformado mientras yo voy interactuando tanto en el entorno natural como en el entorno social con las diferentes personas, con las diferentes instituciones y con los diferentes fenómenos naturales que hay. En lo que conforme a nuestra existencia va avanzando. Entonces ahora vamos a ver esta postura del racionalismo crítico. Ya vimos anteriormente en el empirismo y en el positivismo unas posturas en las cuales en una se primaba la experiencia, en la otra no se partía desde la experiencia, pero no se le daba toda la validez a la experiencia y rechazaba la razón, que en este caso es la que tendría que ver mucho más con este racionalismo crítico. Aquí nos dice entonces que este estilo filosófico o esta postura filosófica tiene que ver con que la ciencia es racional, y entonces aquí lo que son nuestras creencias que devienen o que surgen a partir de nuestra experiencia y, por ejemplo, recordando la anterior temática, había uno en la ley de los 3 estados de Augusto Comte. Acuérdense que el primero tenía que ver con el estado teológico, que era ficticio, que era de las creencias, que era de la imaginación. Entonces, aquí nuestras creencias y esta experiencia tienen que ser sometidas a crítica para ser sustituidas por conocimiento válido y verdadero, obviamente verificado por toda una metodología. Aquí la situación es que nos dice que para esta postura del racionalismo crítico, tanto lo subjetivo como lo objetivo están en el mismo tiempo porque pertenecen a la misma realidad, y entonces esto está colmado o se lleva a cabo mediante el acto de pensar. Entonces aquí objetividad y subjetividad están conformados y están unidos precisamente por el acto de pensar. Ahora bien, ¿cómo es el conocimiento o cómo lo definiría el racionalismo crítico? Primero que nada, para que pueda desarrollarse este conocimiento tiene que tomarse una postura crítica. Entonces, aquí nos dice el racionalismo crítico que el conocimiento no es algo terminado, no es algo que está finito, sino que es algo que continuamente se está desarrollando, porque mientras yo voy creando conocimiento, voy formulando nuevos cuestionamientos, aparte de ese conocimiento que ya generé. Vuelvo a generar nuevas cuestiones, nuevas preguntas, nuevas hipótesis acerca de lo que ya estoy conociendo. Entonces, este conocimiento siempre tiene que estar en constante prueba y en constante prueba. Entonces, siempre que voy a conocer algo, siempre que termino conociendo algo, y yo creo que les ha pasado, de repente se hacen el cuestionamiento de, ¿y si hubiera tomado este otro camino? O si hubiera implementado esta otra estrategia, ¿qué hubiese pasado? Entonces, esto concordaría más con cómo es la generación del conocimiento dentro de esta teoría filosófica del racionalismo crítico. Ahora bien, aquí tenemos una cuestión importante respecto al racionalismo crítico, que es el falseacionismo. ¿Qué es falsear? Es exponer a una teoría para ver qué tan
certera o qué tan falsa es. Entonces tenemos a su máximo representante, que es Karl Popper, y nos habla de este principio de falseabilidad, en donde es lo que trata de dar validez a una teoría es con un ejemplo pequeño y claro. Si con este pequeño ejemplo no puedo desmentirlo, entonces la teoría se comprueba, pero no se queda finita por ese momento, sino que se vuelve a generar otro cuestionamiento, no queda ahí, se vuelve a investigar, vuelven a surgir nuevas hipótesis sobre esa teoría, ¿sí? Entonces, el conocimiento en el racionalismo crítico no está estático, no es como en el empirismo que se comprueba o se rechaza. Aquí se comprueba y se rechaza, pero vuelve a surgir nuevos cuestionamientos para crear un nuevo conocimiento. Ahora, ¿qué visión de la realidad tiene esta filosofía del racionalismo crítico? Está dividido, así como en la ley de los tres estados en el positivismo, aquí tenemos la realidad a partir de tres mundos, que los vamos a ver a continuación, que es el mundo de las cosas físicas, el mundo de los productos de la mente humana y el mundo de las experiencias subjetivas. Entonces pasamos con el primero, que es el mundo de las cosas físicas. Entonces aquí está incluido todo, objetos, cuestiones naturales, invenciones humanas, lo que existe porque tiene que existir, nosotros como raza, los animales, un automóvil, una tecnología, una computadora. Aquí está el mundo de las cosas físicas y no se los puedo resumir más que de esta manera. Es el mundo natural y el mundo de los artefactos físicos creados por el hombre. Y entonces aquí se los explico con esta imagen que tiene que ver en donde estamos viendo las imágenes de la Tierra tomadas desde la Estación Espacial Internacional, que es una creación humana, y pues obviamente la Tierra, que es una cuestión totalmente natural. Ahora, dentro del mundo de las experiencias subjetivas, esto está compuesto de todos nuestros pensamientos conscientes e inconscientes y que tienen, por ende, la creación de pensamientos compartidos desde la parte del lenguaje y la interacción que tengo con la parte social, o sea, personas, instituciones, familia, etcétera, y con el mundo natural, ¿sí? Con el mundo natural yendo a una playa, yendo a una cascada, o sea, todo este pensamiento que creo a partir de mi intervención en el mundo natural y en el mundo social, qué pienso, qué expreso por medio del lenguaje y qué resulta de estas interacciones. Y finalmente el mundo de los productos de la mente humana, en donde esta cuestión dice, se lleva de manera intencional y no intencional, donde tiene su propia estructura y sus propias leyes. Entonces esto nos corresponde más hacia una parte más subjetiva, cómo asimilamos cada uno de nosotros las leyes que hay, las leyes naturales, las leyes sociales, como por ejemplo los códigos de comportamiento, etcétera. Y dice entonces, por lo que el mundo objetivo que se desarrolla es objetivo porque se desarrolla entre los individuos y la interacción con el mismo, ¿no? Entonces, aquí no creo que haya mayor ejemplo, es un poco complicado ejemplificarles a la cuestión natural, pero sí a la cuestión social. Por eso hay normas de comportamiento, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en la calle o en la sociedad para no incurrir en alguna sanción, ¿sí? Entonces, ese es el mundo de los productos de la mente humana. ¿Qué creo para poder convivir en sociedad y para convivir con el mundo natural? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente
¿cómo hago para volar si el ser humano no tiene alas? Pues obviamente creo un artefacto que se llama avión o que se llama parapente y entonces vuelo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo estoy haciéndolo de una manera natural, sino que es una cuestión producida por mi pensamiento y traducida en estos tres mundos que estamos observando. Ahora, ¿qué características principales tiene este racionalismo? Dice, el conocimiento debe de estar basado en la razón. Aquí no cabe la parte subjetiva y la imposición de una cuestión experiencial. Tengo que comprobarlo a través de la razón. Dice la siguiente, una propuesta será científica solo si y solo si puede ser corregida, o sea, sometida a esta pequeña prueba o a este pequeño ejemplo en el cual prácticamente digo, los humanos pueden volar y entonces yo puedo correr y correr y correr y correr, quizás aletear con mis brazos, pero nunca voy a levantar el vuelo. ¿Por qué? Pues porque entonces, porque no soy un ave, no tengo plumas. Entonces, sencillamente queda, si yo postulara, los humanos no pueden volar, entonces con este sencillo ejemplo, puedo dar por sentado de que la teoría es verdadera. ¿Por qué? Porque con un pequeño ejemplo la puedo estar desmintiendo. Dice la siguiente, el hombre posee ideas innatas que son como estos arquetipos ya preprogramados en nuestro cerebro por la diferente evolución que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Dice finalmente, la realidad está construida a partir de estos tres mundos que acabamos de ver. Dice aquí, a través de la razón se pueden llegar a verdades absolutas. Entonces, no puedo hacerlo a través únicamente de la experiencia. Tengo que hacerlo forzosamente, pasarlo por mi estructura mental para poder pensarlo y razonarlo y poder dar, poder dar una razón sobre lo que estoy estudiando. La siguiente dice que no, la razón no conoce límite y puede llegar hasta cualquier sitio. Ya veremos más adelante eso, ¿no? Que sí, obviamente hay cuestiones en donde se va a sesgar esta parte de raciocinio. Dice la razón nunca puede prevalecer la fe a la razón, ¿sí? Entonces aquí, recordemos, nos vamos a tener que olvidar de este mundo teológico, de este mundo de creencias, de este mundo solamente experiencial. Todo lo tengo que hacer valer a través de la razón. Y finalmente, dice, solamente es posible conocer a través de la aplicación de la razón, y ese es el postulado más importante. No puedo conocer el mundo a través de otro sistema u otro método que no sea a través de la razón. Esas serían las características más importantes de este racionalismo crítico. Y ahora entonces vamos a pasar a la parte del constructivismo, que en otros semestres ya lo hemos abordado, pero ahora lo vamos a abordar desde un punto de vista más filosófico. Ya sabemos que es una teoría del conocimiento en donde nos menciona que las personas no tienen contacto directo con la realidad, sino que la van construyendo a través de conforme van adquiriendo sus conocimientos. Eso ya lo hemos sabido y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Cómo es el constructivismo? Pues reduciéndolo a esta concepción, se trata de construir. Con lo que yo ya tengo, construyo
bueno, si vamos a estos principios de asimilación y acomodación, asimilo, acomodo y avanzo. Entonces el conocimiento se produce a través de un desarrollo subjetivo y de una construcción particular. Entonces aquí rompe otra vez estos paradigmas de las tres anteriores posturas que tenemos, y entonces aquí viene una nueva y completa manera de ver la construcción del conocimiento. Ahora, ¿cómo es este modelo constructivista? Ya lo hemos visto a partir de estos tres teóricos. Entonces, está centrado en este ser único, individual, que construye para sí, respecto a sus conocimientos y construcciones mentales que se realizan en estos tres pasos. La interacción del sujeto con el objeto de conocimiento, con el objeto de estudio, que tiene que ser este postulado que hace Piaget. Posteriormente, cuando yo conozco, yo construyo, y entonces esa construcción la llevo a otra parte y entonces la socializo. Entrego esta información a la sociedad o a cualquier grupo y entonces socializo la información y la comparto, y entonces tendría que ver con este principio del lenguaje de Vygotsky. Y finalmente, cuando este conocimiento adquirido se vuelve algo significativo para mí, y que ya les he dicho, para que un aprendizaje sea significativo, tiene que ir acompañado de una experiencia emocional positiva, y también puede ser negativa, para que el conocimiento pase a ser significativo dentro de mi construcción mental, y esto sería el postulado, obviamente, de David Ausubel. Ahora, vamos a irnos hacia este panorama del constructivismo, pero en la parte más filosófica, ya no tanto de teoría del aprendizaje. Obviamente lo consideramos desde varios contextos, lo que es el pedagógico, el psicológico y el filosófico. En este último, desde el punto de vista filosófico, tenemos que viene a dar pues paso para hacer el reemplazo tanto del empirismo como del racionalismo, y consideramos dos fuentes epistemológicas que vamos a ver aquí a continuación. Y entonces tenemos un constructivismo radical y un constructivismo crítico. El constructivismo crítico es el que se acerca más a esto que nos interesa para crear nuestros productos de investigación. Entonces, dentro de este constructivismo radical dice, no existe nada sin observación. Y volvemos a la misma situación. Para yo investigar, tengo que observar primero. Recuerden que es nuestra herramienta principal en la metodología de la investigación. El siguiente postulado dice que la realidad no es descubierta, sino construida. Entonces yo veo, y a partir de lo que yo estoy viendo, estoy observando, entonces empiezan mis construcciones mentales previo mis conocimientos que ya tengo, y empiezo a construir, a construir, a construir, a construir. Dice el siguiente, la evidencia y veracidad de los fenómenos naturales proviene de la descripción del observador. Entonces, aquí ya estamos adentrándonos más en esta parte subjetiva y objetiva a la vez. Y entonces nos estamos acercando más a cómo vamos a hacer que esta subjetividad la volvamos objetiva. Y finalmente, dice, la realidad está determinada por el observador y sus representaciones de su experiencia interna. Volvemos a esta situación. Nos estamos acercando más a saber cómo es que vamos a darle esta validez objetiva a nuestras construcciones subjetivas de lo que estamos conociendo. Ahora, vamos a ver este constructivismo crítico. Entonces, este está enfocado hacia la reflexión del pensamiento como un modelo de pensamiento y reflexión racional, ¿no? Entonces estoy usando la razón, estoy usando el pensamiento
y estoy usando por ende la parte de la experiencia. Entonces como que estamos conformando dentro de este constructivismo las anteriores posturas que estuvimos observando, que estuvimos analizando. Dice el siguiente postulado: el conocimiento es aceptado cuando resuelve o elimina problemas de la investigación. Creo que es claro lo que quiere decir, no tengo que especificarles más allá, ¿no? El conocimiento es crítico porque su coherencia tiene que estar entre la observación y lo que estoy proponiendo investigar. No puedo, obviamente, proponer investigar algún tipo de comportamiento dentro del aula y por otro lado estar observando cómo se desarrolla una persona que tiene dificultades de aprendizaje, no está teniendo coherencia. Entonces, ahí estoy haciendo una situación de no crear conocimiento, porque no está siendo coherente lo que estoy observando con lo que estoy pretendiendo investigar. El conocimiento, la siguiente, dice, resiste las contrastaciones con la realidad. Entonces, ahí está mi objeto de estudio, yo observo, analizo, hago mis deducciones y entonces voy a contrastarlo con la realidad, o sea, con el objeto de estudio o el sujeto de estudio, y entonces veo si mis anotaciones son precisamente lo que estoy viendo, y si no, vuelvo a rehacer mi investigación o vuelvo a proponer nueva creación o una nueva hipótesis. La siguiente dice: todo el conocimiento es de carácter progresivo y acumulativo y que pasa de un conocimiento ya expresado a uno mejor. Entonces, es esto que mencioné anteriormente. Tengo mi objeto de estudio. Por ejemplo, llevo mi diario de campo, llevo mis grabaciones, hago toda mi reseña, voy, lo presento, lo contrasto con el sujeto de estudio, y entonces quizá incurre en algo que no haya tomado en cuenta o en una situación que se me escapó, pero ese conocimiento no lo estoy desechando como en las anteriores teorías. Ese conocimiento se queda ahí y lo que hago es rellenarlo, rellenar los huecos que no tenía o que no me había dado cuenta, y entonces acumulo conocimiento y viene esta acomodación. Ahí estaríamos utilizando esta parte de asimilación y acomodación desde la parte de la psicología educativa. Entonces aquí el conocimiento no se desarrolla, se aprovecha y se acumula. Y finalmente dice que todo conocimiento es deliberado por la actividad racional. Entonces, como ven aquí nuevamente, les vuelvo a mencionar, ya traemos a este final esta situación en donde tengo la experiencia, tengo la parte del pensamiento y tengo la parte de la cuestión de usar la razón para darle la validez a lo que estoy investigando. Ahora, ¿qué es esta filosofía? Dice aquí: el mundo es un producto de la interacción del ser humano con estímulos sociales y naturales que ha adquirido a partir de sus acciones mentales. Entonces, siempre estoy creando, siempre estoy construyendo. Cada día que salimos de casa, aprendemos algo nuevo, por mínimo que sea. Cada día que salen de casa hacia la universidad, van con la disposición de encontrar algo nuevo. Algo como en este caso, estamos viendo, ya teníamos el antecedente del constructivismo, pero ahora estamos viendo que hay otras cuestiones que a lo mejor ya lo sabían, a lo mejor yo estoy rellenando esos huecos que tenían del constructivismo, y entonces esta sería la filosofía. Aquí dice, ¿no? Permite al individuo organizar sus vivencias y experiencias, y volvemos
a esta situación de asimilación, acomodación, la parte del aprendizaje significativo, la parte del andamiaje, como parte de todo esto. Sí, eso lo dejamos más hacia la psicología educativa, pero lo podemos rescatar dentro de este constructivismo, desde esta parte filosófica. Dice, la objetividad no tiene sentido, ya que si el conocimiento es interpretado por el sujeto, no puede ser posible aislar al investigador de lo investigado, ¿sí? Entonces, volvemos a esta conjunción entre la parte objetiva y la parte subjetiva. Yo voy a crear conocimiento, yo voy a postular este conocimiento, lo voy a contrastar, lo voy a volver a asimilar, voy a ver qué es lo que me falta, pero obviamente pues, no puedo dejar de ser, o sea, no puedo dejar la investigación y que se investigue sola. Yo soy el que la voy a investigar, ¿sí? Y finalmente tenemos estos postulados del constructivismo. Lo más importante, la interacción de la persona con el contexto natural, con el contexto social, ¿sí? Tiene que ver cómo construyo, cómo creo conocimientos a partir del medio en donde me estoy desarrollando. Posteriormente, dice aquí en el siguiente postulado, el conocimiento que se desarrolla depende de la experiencia anterior, o sea, asimilación, acomodación. Todo esto, todo lo que voy construyendo depende de lo que ya tuve en anteriores experiencias. No puedo llegar a inscribirme a la licenciatura en psicología educativa y pretender saber qué es un trastorno sin antes haber pasado por todos los semestres para poder definir desde un punto de vista conceptual qué es un trastorno y después verlo en la parte de la experiencia qué es un trastorno, ¿sí? Ahora, dar un sentido a la realidad a partir de la experiencia para así poder encontrar significado a la existencia de cada uno de nosotros. Entonces, ahí cada uno de nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿no? Ustedes en su licenciatura, ¿qué hago en la licenciatura en psicología educativa? ¿Sí? Y a partir de ahí ustedes tendrán que encontrar el significado y decir, porque me gusta, porque puede ser porque me hicieron estudiarla. Cada quien va a tener desde su experiencia el significado de ese cuestionamiento. La siguiente dice la estructura eficiente del conocimiento. Entonces, dice por ahí, siempre estoy organizando el conocimiento para volver a construir. No puedo dejar libre conocimiento y por ahí posteriormente vamos a ver cómo es este pensamiento complejo en donde puedo de diferentes partes organizar, estructurar y elaborar una investigación o elaborar algo, ¿sí? Entonces, tengo siempre que estar en constante estructuración de mi conocimiento, de mi pensamiento, y entonces ir rellenando en mi memoria esos huequitos que voy dejando a lo mejor en el trayecto académico. Y finalmente el ajuste entre la realidad y el conocimiento. Entonces, ¿cómo voy adaptándome? Dice, conforme el ser humano va adquiriendo competencias, estas cómo se van adaptando a mis necesidades según mi contexto y mi realidad. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir construyendo conocimiento, ¿sí? Entonces, ya vimos esta nueva perspectiva del constructivismo. Tenemos, creo que únicamente son rellenos lo que estamos haciendo del constructivismo. Ya sabían que era el constructivismo,
pero ahorita ya lo ven desde un punto de vista un poco más filosófico, que finalmente tiene que ver con la construcción de conocimientos y cómo esos conocimientos me sirven para vivir en mi realidad. ¿Ok? Entonces, los dejo con la bibliografía, los dejo con este sería el tema de naturaleza de la ciencia y me despido, nos vemos próximamente en otro video más. Saludos.